Hola. Buenos días. Bueno, gracias por venir a la charla de GeneXus Language Evolution. Vamos a arrancar con un pequeño ejercicio de programación en JavaScript. Bueno, esto, digamos, no hay que saber mucho de JavaScript, pero bueno, los corchetes rectos son un array, los corchetes curvos son un objeto que da sumar un objeto más un array. Bueno, yo tampoco soy muy experto en JavaScript, pero bueno, utilizando las técnicas de programación 1, decimos, bueno, un objeto más un array puede llegar a dar, no sé, supongo que un objeto, puede ser un objeto dentro de un array, o alguna de esas combinaciones, no sé, u otras que se les ocurran. Un array de objetos, acá dicen bien, puede ser. Lo que da es un objeto. Bien, digamos, todo es un objeto, en la orientación a objetos. Bueno, JavaScript no está en orientado a objetos, pero bueno, justificable. Ahora queda un array más un objeto. Al revés ahora, ¿no? Es decir, la suma, 1 más 2 da 3, 2 más 1, 0. ¿Ah? Esto da 0, es obvio, digamos. Esta no la hice, pero... Y que da un objeto más un objeto en JavaScript. Bueno, esta capaz que da 0, puede dar object. Esta debería dar object. Esta la tenía casi seguro, pero es obvio que da nota number. Lo pueden probar, digamos, en la consola de JavaScript. En realidad, a ver, uno diría, este se está riendo de JavaScript. JavaScript es el lenguaje, uno de los lenguajes más populares. No, para nada, no me estoy riendo de JavaScript. En realidad, simplemente que viene una reflexión, o sea, no sigue muchas de las guías de lo que uno podría encontrar en un libro de cómo se crea un lenguaje de tipos. Y sin embargo, es un lenguaje que tuvo un éxito enorme en muchos lugares que otros lenguajes que capaz que siguen las reglas y que hacen todo como se tiene que hacer o como pensamos, como muchos piensan que se tiene que hacer, y sin embargo Java en la parte, por lo menos todo lo que es la plataforma Java, no tuvo éxito en el web y sí lo tuvo JavaScript. ¿Por qué? Bueno, porque JavaScript tiene muy buenas partes, o sea, tiene algo para lo que fue creado, que es toda la parte, su dinamismo y su velocidad en el web, fue creado para eso, y en eso, digamos, son muy buenos. Es muy bueno, es el mejor lenguaje que se ha encontrado. Entonces, Douglas Crockford, digamos, escribió un libro, digamos, de todas las cosas buenas que tiene JavaScript, ¿no? Y obviamente tiene, además de las que yo les mostré, ustedes pueden buscar, y hay infinidad de cosas inconsistentes, incoherentes, cosas que realmente podría tomarse para la broma, pero digamos, a la comunidad de JavaScript eso poco importa, porque en realidad esas cosas, las cosas importantes son las de good part. ¿Para qué fue creado ese lenguaje? En lo que tiene que ser bueno ese lenguaje. Y entonces, haciendo un poco lo que yo quería mostrar en esta charla, es decir, bueno, internamente en Artech, y motivado mucho por Nicolás, es decir, una de las cosas que nosotros nos abocamos a pensar en qué somos buenos, para qué es bueno el lenguaje GeneXus, cuáles son las partes buenas del lenguaje GeneXus, en qué hemos sido buenos y qué cosas, bueno, hemos heredado durante el tiempo que son, si se quiere, complejidad accidental, ¿no? Entonces, en realidad cuando uno dice language evolution y sí, empieza a pensar en cosas de decir, bueno, ¿por qué no tengo multithreading? ¿Por qué no tengo manejador de excepciones? Y muchas de las cosas, algunas que se preguntaron hoy, y muchas de otras, y muchas más, que hasta yo, digamos, muchas veces voy así, digo, esto lo tenemos que tener. ¿Por qué no tenemos diccionarios y pila de las cosas? Y en general uno termina encontrando que muchas de esas cosas son necesarias, pero cuando las va a incluir en GeneXus, se empieza a decir, bueno, pero esto realmente, con esto, ¿cómo...? Realmente quedan cosas muy complicadas para lo que nosotros estamos creados para hacer aplicaciones de negocio, para enfocarnos en el negocio. La complejidad que agrega un manejador de excepciones en el lenguaje para lo que fuimos creados es una cosa que no queremos
que no la queremos incluir así sin, por lo menos, pensarlo para qué lo vamos a usar. Y bueno, pensando en eso, cuando uno piensa en evolución del lenguaje, piensa en agregar. Y, digamos, Nicolás hace un tiempo lo que nos estaba diciendo, miren, en vez de agregar, tenemos que sacar. O por lo menos sacar, reducir el uso de muchas de las cosas. Es así que fuimos a las bases. ¿Cuáles son las cosas buenas? Y bueno, las cosas buenas de GeneXus, si quieren, son aquellas cosas que están desde el principio, muchas de ellas. Brogan, cuando habla de las vistas de los usuarios, a lo que nosotros todos conocemos como transacciones. Y eso es en lo que GeneXus es bueno. Eso es lo que nos hace en la comunidad de GeneXus nunca hablar de, por ejemplo, de data binding. ¿Qué es data binding? ¿Qué es? Capaz que muchos conocen, digamos, por la formación, pero no es algo que nosotros estemos preocupados en GeneXus cuando tiramos un atributo en la pantalla que estaba en una transacción, de saber cómo ese dato viene, cómo lo bindeo con el control, cómo pongo los datos. No, totalmente orientado a datos. Eso no es una preocupación para nosotros. Cómo cuando tiro un grid, eso me trae los datos. Cómo cuando hago un for each, nombro las cosas y vienen, o sea, y se hacen joins, obviamente, eventualmente, en algunos casos. No nos preocupamos del SQL que está por debajo, por lo menos en las primeras instancias, eventualmente después habrá mejoras, pero las hacemos siempre en un lenguaje abstracto. No nos preocupamos de muchísimas cosas alrededor, todas esas cosas alrededor de las transacciones. Ya cuando empezamos con otras construcciones, como ser SDT, Web Service, etc., bueno, se empiezan a generar complejidades y me dice, bueno, ¿por qué no tengo un filtro, un for each o un where sobre un SDT y cosas, pila de las cosas que tenemos, muchas feature. Empezamos a decir, bueno, si usamos transacciones, muchos de esos escenarios se simplifican, porque en definitiva, un procedimiento que trae muchos valores desde un store procedure, eso que eventualmente hoy lo tendría que hacer y devolver un SDT, si lo pongo detrás de una transacción, lo trae y luego la transacción tengo el data binding, puedo poner en cualquier pantalla, puedo agarrar y puedo hacer un for each sobre eso, puedo hacer una selección, puedo hacer una proyección, puedo hacer todo lo que el álgebra, si se quiere, relacional me da, que es mucho más potente que cualquier tipo de servicio que yo pueda crear. Entonces, alrededor de las transacciones es donde nos pusimos a pensar y empezamos a ver muchos escenarios. Algunos escenarios son muy sencillos. De hecho, creo que la forma de captar la atención de Nicolás durante un tiempo era decir, golpear en el escritorio y decir transacción, dice, adelante, y ahí empezamos a hablar de algo. Después le tiramos para cualquier lado, pero era la forma de captar la atención de Nicolás. Y bueno, uno de los primeros temas que estuvimos trabajando fue los temas de inicialización de datos. El otro día Sebastián Gómez tuiteaba una cosa que decía, nuestros sistemas son tan buenos como los default con los que que hacemos el delivery de ellos. Vamos a aplicar muchas cosas en GeneXus, pero en los propios sistemas de nuestros clientes, una de las cosas que pasa muy comúnmente es tener inicialización de datos. Algunos de los casos que se tienen es inicialización de valores por default. O conocemos algunos valores, pero queremos que los usuarios ingresen otros. O conocemos todos los valores de ciertas cosas. Y esas cosas hoy son cosas sencillas, pero que llevan tiempo, que nos hacen escribir muchas veces un procedimiento que llama una cosa y luego carga, cuando en realidad, digamos, son cosas que eventualmente podrían venir y ser conocimiento que ya está en la base de conocimiento y que se distribuya estos defaults. Entonces veamos cómo empezamos a pensar, y de hecho estas cosas muchas habló el año pasado Gustavo Brown. Este año la diferencia es que muchas de estas cosas ya las tenemos implementadas y que queremos, Nicolás quiere que en diciembre por ahí, nosotros siempre queremos un poquito más para tener un poco más de tiempo, pero nosotros en cierta forma lo que vamos a estar haciendo es lo antes posible, todas estas cosas que ya las tenemos hechas, muchas de ellas, casi todas, queremos que ustedes lo testeen, nos den su feedback y encuentren más escenarios, ¿no? Lamentablemente no voy a poder ver todos los escenarios en los que hemos estado trabajando. El primer escenario es lo que les decía, algunos valores por default. Entonces lo que nosotros vamos a querer es dar una transacción de countries, digamos,
vamos a decirle, bueno, quiero agregar algunos datos, eso me va a crear debajo de country, allí se ve un data provider por defecto, y bueno, voy a poder ingresar algunos valores. Voy a tener una propiedad que le va a decir, bueno, ¿cuándo quiero cargar esos valores? En momento de creación, ¿no? Es decir, ¿y qué va a pasar? Como esos datos, como decía, son datos default, no son datos, puse 2, 3 países, pero en realidad, eventualmente hasta algunos nombres, y quiero agregar más ciudades, o quiero cambiar, o quiero borrar uno de esos países. Eso es completamente posible. Entonces, lo que le voy a poner es que la política de update de eso sea updatable, o sea que lo puedo modificar. Puedo hacer, básicamente, es como lo que hacen siempre, ¿no? Que una tabla ahí que se puede modificar. ¿Y qué hace GeneXus con esto? Bueno, cuando le doy un create database, más o menos lo de siempre, pero ahí abajo, no sé si se logra ver, yo lo leo, dice Run Initialization Program for Table Country. Básicamente eso, sí, nos ahorró la llamada al proc. Digamos, esto, en momento de creación y de reorganización, se corre ese procedimiento, la carga de ese data provider en forma automática, y eso es el primer punto. Bueno, el otro caso que teníamos es, tengo algunos valores conocidos, que es como son los de la moneda, entonces pongo peso, dólar, esos 2 valores no quiero que cambien, digamos, en general están bien, ya decidí yo por diseño que están bien, pero eventualmente hay otras monedas. Entonces la única diferencia que tiene con el caso anterior es que le digo, es en momento de creación, ejecutable en momento de creación, pero extensible, el update policy es extensible. Eso es lo que me va a hacer es que GeneXus no me va a permitir modificar esos 2 valores, pero me va a dejar extender. Algunas preguntas hasta acá. Bueno, ¿qué pasa con las dependencias entre las transacciones? O sea, una de las cosas que uno se tiene que preocupar cuando programa manualmente esto con procedimientos, bueno, es el orden de las cosas, ¿no? Es decir, no puedo ejecutar insertar una ciudad si todavía no inserté el país, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si, bueno, está bien, me lo haces en creación, pero lo quiero ejecutar manualmente? Y bueno, eso es, ¿qué pasa con las dependencias de la transacción? Y bueno, GeneXus se va a encargar, así como se encarga de cuando corre una reor, correr en el orden correcto, GeneXus conoce todas las dependencias, se va a encargar GeneXus. Y bueno, también puedo llamarlo programáticamente, voy a tener en la transacción un método para llamar eso en el momento que yo lo quiera. En efecto, lo que va a estar haciendo es un upsert, es decir, porque eventualmente no va a estar haciendo un insert de eso, porque la primera vez es un insert, pero si después modifico, lo que va a estar haciendo es, bueno, si ya existe, hace un update, y si no existe, le hace un insert. Alrededor de eso de los upsert vamos a estar agregándolos también nativamente en colecciones de business component y en los business component, pero hay mucha cosa alrededor que estamos haciendo para ayudar a todo este escenario. ¿Qué pasa con el otro caso? Acá son los 4 valores, son conocidos, entonces yo podría decir, en momento de creación, y el update policy es read-only, y bueno, esto podríamos pensar de que, bueno, lo creo en momento de creación y me va a crear una tabla y después GeneXus va a generar cosas para que no pueda hacer update de esas cosas. Pero, digamos, en realidad como que en este caso, que ya está claro que no va a haber modificaciones, etc., el execution time decimos que en realidad podría ser dinámico, que bueno, que eso ya esté como, si se quiere, en memoria o que se cargue en el momento que se va a usar y bueno, después que ya no esté yendo a la tabla y ese tipo de cosas. Cuando decimos que el execution time es dinámico, lo que generó GeneXus en realidad es una view de SQL. En vez de crear una tabla y después ir y cargar, no sé qué, bueno, la view. Y ya el esquema de updatable queda automáticamente, que es read-only, queda por definición. O sea, es la forma como que uno se lo imagina si lo fuera a hacer a mano, ¿no? Es decir, voy a crear una vista en forma automática por GeneXus. Esta vista, digamos, en este caso es bastante sencilla y hasta la podemos leer. Pero, digamos, cuando pusimos el tema de dinámico, ahí empezamos a decir, bueno, vamos a explotar otra de las cosas en la que GeneXus es bueno. GeneXus es muy bueno pasando de un modelo abstracto, que son las transacciones, y ahí, digamos, a veces alguna gente que no es de la comunidad GeneXus se confunde y piensa que las transacciones muchas veces son como las tablas y las vincula directamente a un modelo relacional. Y eso es un error, digamos, ¿no? Eso es un error
por no estar en la comunidad. Las transacciones en realidad es un modelo abstracto, ¿no? Es decir, no necesariamente tengo que tener un relational data source por detrás. Ahora, pasar de las transacciones al relational data source, en eso GeneXus es muy bueno. Y en eso queremos poner mucho más potencia de la que tenemos actualmente. Entonces, esta vista, cuando empezamos a decir, bueno, ahí teníamos valores fijos, parece bastante sencillo. Pero ¿qué pasa si ese data provider empieza a ser más complicado y empieza a poner cosas más elaboradas? Y entonces ahí empezamos a encontrar en eso que empezamos a encontrar pila de casos que hoy en GeneXus se resuelven en forma complicada, o por lo menos con reprogramación en diferentes lugares, con procedimientos, lo que sea, que empezamos a entusiasmarnos mucho más que simplemente la inicialización de datos, que es muy importante de por sí. Pero bueno, ¿qué pasa a eso cuando le pusimos el tipo dinámico? Dijimos, bueno, esto Nicolás al principio le había llamado transacciones por intención, después pasó por el departamento de marketing y le dijeron, no, eso son transacciones dinámicas. Y bueno, eso le llamamos transacciones dinámicas. Estas que tienen un data provider asociado un poquito más complejo, puede ser simple, pero digamos, empezamos a ver que, por ejemplo, si yo tengo un caso en donde tengo una tabla, por ejemplo, de clientes, y esa tabla de clientes tiene un atributo que es si el cliente está activo o no, en muchos lugares de la programación yo voy a estar recorriendo en general, por ejemplo, para darle descuentos, etcétera, etcétera, a los clientes activos o para hacer operaciones a los clientes activos. Y eso se torna un elemento del negocio, los clientes activos. Y hoy lo que estoy haciendo es llevando esa programación por pila de lugares. Si bien puedo agarrar y hacer un data selector y utilizarlo en los diferentes lugares, digo, para mí ya los clientes activos son un componente del negocio. Y ¿por qué no ponerlo en una transacción? Y si le pongo una transacción y ahora entonces el data provider que le asocio a que él en vez de cargar datos fijos, dice, bueno, filtra por si el cliente es activo o no. Ahora GeneXus lo que me genera es una vista ya un poquito más haciendo un filtro, ¿no? Y bueno, y ahí empiecen a imaginar muchos de los casos. Entonces ahora puedo tener todo esto que le decía del data binding y de la asociación, etcétera, etcétera, automáticamente sobre los clientes activos, ¿no? Si no tengo que poner, por ejemplo, voy a escribir menos en algunos casos, ¿no? Es decir, bueno, no voy a tener que tirar el grid y decirle que la condición es clientes activos, cosas así. No voy a tener que escribir un proc en los for each. Si quiero recordar los clientes activos, hago for each, los clientes activos, ¿no? Es decir, nombro y ya me trae el cliente activo. Estas son vistas que eventualmente hasta podría decir, bueno, ¿qué pasa si tengo cupones de descuento? Los cupones de descuento se los voy a dar a clientes activos, a los que pagaron, digamos. Los que están pagando le voy a dar cupones de descuento, promociones, etc. Entonces yo escribo esta transacción, dice cupón y pongo Active Customer ID y el nombre. ¿Qué esperan, digamos, si yo hago un insert en esa tabla? O sea, por debajo uno podría, esto le va a generar una tabla para cupón porque no definí un data provider por fuera. ¿Qué pasa si inserto un cupón para un cliente que no es activo o un cliente que no existe? Uno espera y dice, bueno, eso es obvio. Lo que yo espero es que me dé un error de integridad, digamos. No existe, es obvio. Ahora, eso que parece obvio con tablas, en realidad en el SQL, digamos, no hay esa integridad entre tablas y vistas, ¿tá? Esto es todo para decir que Brown implementó cosas interesantes en este caso, ¿no? Es decir, GeneXus no solo va a tratar, cuando encuentra estas relaciones de integridad entre una vista y una tabla, va a empezar a generar triggers para cuando se traten de hacer insert, update, delete sobre esa tabla de cupones. O sea, no solo genera la tabla, sino genera triggers, porque bueno, necesitas generar triggers para chequear contra esa vista si el cliente es activo o no, y eso lo hace a través de triggers y muchas veces se genera el código también. O sea, que si alguien va a insertar por fuera también un cliente, un cupón para alguien que no es activo tampoco podría. Entonces, estamos tratando de llevar y utilizar toda la potencia de SQL, digamos, que hasta hoy en muchos casos no los estábamos utilizando. Entonces, esto de integridad referencial es una cosa muy entretenida que tenemos que todavía trabajar, pero hay ya cosas muy buenas implementadas. Otro tipo de cosas que puedo hacer son agregaciones. Cosas que, por ejemplo, las ventas por mes, y en realidad eso eventualmente yo le podría hacer una query dinámica, pero en realidad muchas veces hay cosas del negocio que ya se saben que van a ser así y que las puedo tener, digamos, materializadas en lo que es una transacción.
Y bueno, eso GeneXus también va a generar una vista para eso, y bueno, voy a poder hacer un for each sobre eso. Entonces, en realidad hay muchas queries, ¿okay?, que voy a poder hacer de esta forma ya automáticamente. Esto obviamente utiliza toda la tecnología del query por detrás, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de las cosas también que hoy en la mañana se preguntaban muchas, cuando quiero que no sean dinámicas, etcétera, lo voy a poder hacer de esta forma. Muchas veces, igual el objeto query va a poder ser como contraparte, digamos, de lo que es una transacción. Veamos otros casos. Hay muchos, voy a dejar lamentablemente muchos afuera por razones de tiempo, pero el clásico People and Organization, para aquellos, esto es, básicamente hay algunas operaciones en algunos sistemas, es un patrón, digamos, de un business pattern, digamos, que dice, bueno, hay operaciones, como por ejemplo puede ser un movimiento que lo puede hacer, o una compra, o lo que sea, que lo puede hacer o una persona o una organización, ¿no? Comparten algunas características en común, acá lo hice para simplificar en forma muy sencilla con el nombre. Y bueno, entonces eso en general lo tengo, hoy estas cosas muchas de estas las puedo resolver con subtipos, pero después tengo que estar haciendo procedimientos para, bueno, cuando inserto en un lugar, insertar en otro, y la user experience es bastante complicada de programar, se hace, pero es bastante complicado para nuestro gusto. Entonces, bueno, tengo person, organization como siempre, y el patrón lo que dice que, bueno, se tiene que tener una transacción party, que es, digamos, la que agrupa las dos cosas. Entonces yo podría escribir un data provider como un OR, ¿no? Es decir, básicamente, bueno, cargo, puede ser en party el data provider carga o las personas o las organizaciones. O sea, son básicamente en SQL lo que sería un union de las dos cosas, que hasta hoy tampoco GeneXus, o sea, lo podía hacer, pero no de esta forma, ¿no? Entonces me crea una vista que hace un union de las dos cosas, y acá está muy entretenido lo que le hablaba antes, es decir, todo lo que es el chequeo de integridad cuando pongo el document party ID en los diferentes lugares, ¿no? Entonces va a chequear que no sea ni una organización ni una persona y todo ese tipo de cosas. Entonces, está el for each, digamos, hoy, si se quiere, mapea directamente al SQL, y en eso es lo que estamos metiendo mucha potencia en esa conversión. O sea, GeneXus es muy bueno haciendo eso. Por suerte, digamos, el SQL, muchos están descubriendo que era otra vez la forma de hacer interfaces con data sources. Eso voy a hablar un poquito más. Pero, digamos, una de las cosas más comunes hoy es que cada vez hay más APIs, ¿no?, a las que tengo que acceder. Hay muchas cosas que se exponen como servicios. Y bueno, ¿por qué no? Dijimos, es decir, ¿por qué no lo escondemos también esto atrás de una transacción? Algunos casos, ¿no? Digamos, los casos de servicios de negocios, en donde yo tengo, en general me dan un servicio que me da la lista de clientes, y entonces, si un servicio que me da la lista de clientes podría ser una cosa así. Tengo los clientes y lo que escribo es el data provider, es que consuma ese web service y acceda a todos los clientes. Y entonces ahora cada vez que hago un for each sobre customer, en realidad está yendo por atrás al servicio y eso está escondido. Bien, uno enseguida cuando muestra esto, dice, bueno, no, pero esto es bastante ineficiente porque el servicio está bien, hay un service que me da los clientes, pero me los da... después tengo otro que me lo da por clave, y en realidad si filtro por nombre, yo estoy usando el get by name de los clientes, no estoy usando esto. Ahí me vas a consumir todos los clientes, y si hice un for each where customer name es tal cosa, me vas a traer todos los clientes para acá, que pueden ser muchos, y después vas a filtrar en el cliente el nombre, digamos, eso no anda. Entonces, muchas veces, entonces, ¿esto por qué? Porque del for each tengo que hacer un mapeo del álgebra relacional que tiene proyección, selección, etcétera, a algo de servicios. Y bueno, eso entonces, lo que dijimos es, en los data providers asociados a transacciones, vamos a incluir una sentencia match. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, get customer by country o get customer by ID, puedes hacer una sentencia match que dice where customer ID igual customer ID, esa es una forma de escribirlo. Voy a llamar a este servicio. Si me filtran por ID, llamo a este servicio. Si me filtran por nombre, llamo a este. Y si no, bueno, llamo al otro, porque en definitiva no tengo otros servicios. Pero lo que va a hacer GeneXus esto, después que escribí esto una vez, es que, bueno, yo ahora cuando hago for each
where customer name igual Pedrito, bueno, entonces ahí va a entrar, Customer ID en este caso, va a entrar por el match primero, entonces va a ir en forma eficiente. Fíjense que en realidad podría tener, o sea, si yo quiero hacer paginado, bueno, podría llamar a otros servicios, etcétera, etcétera. Escondemos una API de servicios atrás de la transacción, luego uso la transacción, todas las características del for each y bueno, del data binding, etcétera, eso que estamos hablando, de ponerlos en la pantalla sin tener que preguntar de dónde vienen las cosas, etcétera, etcétera. Escondimos la complejidad de acceder a servicios. Ahora bien, lo que le decía es decir, bueno, es una forma, tengo servicios, pero hoy decían que necesitaba tener acceso a diferentes formas de almacenamiento, ¿no? Y entonces, hasta el 2010 empezamos con que las bases de datos relacionales no escalan, no sirven, etcétera, etcétera. Ya hoy, después fue, bueno, en realidad no es que las bases relacionales no sirven, sino que son un complemento y en realidad ahí el SQL tampoco servía. Y bueno, hoy, por suerte, digamos, dimos la vuelta y en realidad estamos dando cuenta que en realidad esa propiedad de poder escalar, podía hacerse escalar bases de datos, se está hablando de New SQL y bueno, empresas como Google, Facebook y Twitter están haciendo un Web Scalable SQL, que es un fork de MySQL, pero MariaDB toma datos de ahí y hace un fork también de MySQL. Y va a tomar cosas de WebSQL. Google tiene su negocio, básicamente, porque Google es una empresa de publicidad, como decía Eliax, y digamos, migraron de Bigtable a F1, que es una base de datos. O sea, cuando digo, el storage no necesariamente es relacional, pero eso poco importa, ¿tá? Porque la interfaz es SQL. Y nosotros, GeneXus, es bueno usando SQL. Esto es una muy buena noticia para nosotros, digamos, que estemos dando SAP HANA, digamos, SAP HANA es por columnas o por rows y en definitiva lo que utilizan es SQL y utilizan toda la potencia del SQL. Algunos tienen más potencia, otros menos, pero en realidad nos estamos dando cuenta, nosotros estamos convencidos que la potencia que tiene el álgebra relacional para acceder a los data sources es inigualable, digamos. ¿Por qué nos empezamos a dar cuenta de esto? Bueno, porque bueno, la gente empezó a darse cuenta que necesitaba joins. ¿Tá? Más allá de que hay casos, no estoy diciendo que no sirvan las bases de datos documentales, ni las bases de datos orientadas a grafos, ni las... Ahora, la interfaz, que es el SQL, que no tiene nada que ver si el storage es relacional o no, es muy buena. Y en eso somos, como decía antes, GeneXus es muy bueno. Entonces, esto son buenas noticias. Más allá de eso, yo podría decir, bueno, en realidad todas las tecnologías dejaron una estela en los sistemas. Y yo voy a llegar a un lugar y voy a tener una base de datos no relacional, por más que Gastón diga que bueno el SQL va a estar, digamos, y si voy a tener otra base de datos relacionales, lo que sea. Ahora, ¿cómo accedo a eso? Y bueno, parecido, nada más que a más alto nivel. Nosotros, cuando estamos planeando esto, estamos diciendo que las transacciones van a ir a múltiples data sources y que el mapping de esos data sources lo vamos a poder hacer en forma extensible. Nosotros vamos a estar haciendo algunos, por ejemplo, vamos a hacer el de OData, en donde no voy a tener que programar todos esos where y match que les decía, sino que voy a decir, bueno, en realidad simplemente lo que tengo, que el for each me da un árbol abstracto, digamos, de lo que tengo que hacer. Yo se lo voy a pasar al proveedor, y si OData sabe hacer eso, que en definitiva lo sabe hacer, bueno, lo mapea a OData. Después se lo voy a pasar al proveedor de MongoDB, si hay alguien que lo hizo o se necesita, seguramente capaz que en algún momento lo hagamos, no sé, digamos, eso va a haber que verlo, pero vamos a pasarle los árboles y vamos a tratar de mapearlo. Por tanto, digamos, todo, digamos, lo vamos a ver como una transacción y todo vamos a poder acceder a esos data sources y pueda empezar a programar en forma de decir, bueno, arranco con los clientes en mis tablas, porque en definitiva yo programo todo y después si esa tabla cuando voy a implantar está en MongoDB, está en MariaDB, está en SQL Server, está atrás de servicios, poco importa. O, digamos, en algunos casos el especificador me dará warnings cuando estoy haciendo joins gigantescos entre dos cosas que me trae 3 millones de registros contra otros, no sé, aunque sean pocos, de dos data sources diferentes y no va a haber un join ahí, eventualmente va a haber problemas. No queremos tampoco esconder la realidad.
Si la realidad es que va a demorar, nosotros trataremos de informar que va a demorar. Si no hay problema, eso dependerá de la cardinalidad eventualmente de las tablas, GNexus va a tratar de no tirar warning. Entonces, las transacciones son nuestras interfaces. ¿Y por qué no? Eventualmente, algunas de las cosas que hoy hacemos de cierta forma, orientadas a objetos y influenciados por cosas orientadas a objetos, ¿por qué no hacerlo? Algunos llaman table oriented, yo diría transaction oriented, que no existe en el mundo porque nosotros somos los únicos que utilizamos el invento de Brogan y Nicolás de las user views, digamos. ¿Por qué no hacerlo eso transaction oriented en algunos casos? Para, por ejemplo, decir for each permisos del GAM o for each process en el workflow, no sé, digamos, esas cosas las estamos viendo. Y por qué no, los módulos, como yo hablaba cuando exponía como transacciones. Muchas cosas que voy a exponer son transacciones. Vean que en realidad muchos procedimientos los voy a poder esconder como transacciones, entonces lo voy a poder hacer caching desde ahí, etc. Todas las cosas que agregamos en las transacciones los tenemos acá. Entonces, yo entiendo cuando uno dice, bueno, vamos a hablar del lenguaje, la evolución del lenguaje, y dice, bueno, vamos a ver todo lo que van a agregar. Nosotros lo que estamos haciendo es ver todo lo que podemos sustituir y todo lo que podemos tratar de simplificar en este punto. Tenemos cosas conversadas, de decir, bueno, dicen, ¿por qué no hay diccionarios? Y un diccionario no es una transacción con una clave y eventualmente no persistible y definida en in place, por ejemplo. Hay muchas de esas cosas que están, la estamos pensando, digamos, son muchas ideas alrededor de esto, que cuando uno piensa y uno... Nicolás un día me mandó unos papers de un muchacho muy humilde que se llamaba Top Mind, que es el seudónimo de él, y realmente, digamos, era Top Mind. Para mí era un tipo que era Top Mind. No sabemos el nombre porque él se esconde en ese seudónimo, pero realmente se pone controversial el tema de la orientación a objetos versus el table oriented. Y bueno, yo creo que hay muchas batallas que este muchacho Top Mind las ha ganado, y bueno, no solo él, sino mucha teoría escrita alrededor de eso. Y bueno, nosotros creo que muchas ideas estamos robando o pensando parecido a lo que Top Mind presenta. Entonces, porque uno pónganse a pensar qué es un diccionario, qué es una cola de mensajes, qué es una cola, digamos, de programación, qué es un stack. Y van a ver que muchas de las cosas son complejidades que en realidad las podemos resolver bastante sencillo, mucho más sencillo con una tabla. Entonces, las good parts de GNexus son las transacciones y muchas construcciones viejas. Muchas construcciones viejas pero buenas, ¿no? Mucha complejidad que hemos incluido a lo largo del tiempo. Estas son cosas que siempre Brogan hace tiempo me decía, los business components son difíciles de usar, digamos, o no lo usa la gente. No sé si es que son difíciles, pero para alguien orientación a objetos le parece muy natural. Para los usuarios GNexus muchas veces, porque hacer un load y repetir pila de las cosas, queda mucho más sencillo en new, ¿no? Y bueno, estamos volviendo, sí, arranqué 5 tarde, sigo 5 minutos, ya estoy terminando. Ya voy, Fabián, esto se paga, todo. Bueno, cosas alrededor de for each, cosas alrededor del new. Entonces nosotros, en vez de seguir diciendo, bueno, vamos a seguir con esto de mirando la orientación a objetos en pila de lugares, no. ¿Tá? No, en pila de cosas no. Y vamos a mirar algunas bases y vamos a potenciar algunas cosas que escribirlas con for each son incómodas. ¿Tá? Podríamos decir when duplicate, update, en vez de tener que hacer un for each y hacer repetir código. Pila de las cosas. Hay pila de cosas que conversando, inclusive en estos días, Willy me decía ideas y empiezan a surgir muchas ideas buenas. Entonces, estamos muy interesados en escuchar. Y si quiere captar, como le decía hoy, la atención de Nicolás o Brogan, le dicen transacciones y dicen con esto podríamos hacer y ahí captan rápidamente la atención. Después le pueden hablar de otras cosas, pero es una buena forma. Pero entonces, para terminar, digamos, me quiero referir a una cosa que hablaba Nicolás en otro contexto, en alguna charla. Yo no soy muy bueno para las fechas, así que no me acuerdo en qué charla, no sé, me acuerdo ni si era deportiva o no. Pero él hablaba de un concepto que era leapfrogging, que era el concepto de que, bueno, cuando uno entraba tarde, o por ejemplo, los países más avanzados en telefonía, en pago por celular, eran los países africanos. Básicamente porque entraron tarde
al mercado, digamos, ¿no? Es decir, ellos no tenían ciertas infraestructuras que todos habían ido desarrollando, entonces pila de las cosas malas que heredamos nosotros por ser muy avanzados, bueno, algunas cosas no las heredamos, pero bueno, esas los países africanos no las vivieron, entonces esas complejidades accidentales que tuvo la tecnología, entonces entraron en un momento en que se hicieron el leapfrog, un salto de rana o algo así, digamos, hicieron un salto que saltaron a toda la gente que venía laburando en ciertas cosas y tienen los mejores sistemas de pagos por celular, por SMS, etc. Entonces yo creo que la comunidad GeneXus va a pasar eso, es decir, si ustedes son los afortunados eventualmente que no entraron en alguna de las complejidades que hemos ido metiendo en el lenguaje por diferentes influencias y por diferentes necesidades, y ustedes son de los que saben el for each y el new, y les gusta eso, y tienen las transacciones como lo que realmente saben, bueno, van a poder hacer el leapfrogging en el lenguaje de GeneXus. Muchas gracias.